Oye, ¿de dónde sacaste ese uniforme chimbo para venir a echar cuentos aquí? El oficial que custodiaba la alcabala, al ver a la elegante mujer que venía a visitar a su sobrino, se burló de sus palabras cuando ella afirmó ser militar, despreciándola abiertamente. Cuando la mujer se quitó la chaqueta y reveló el uniforme de general de brigada, con su única estrella, el oficial, consumido por su desprecio hacia las mujeres militares, la insultó llamándola loca de mierda con un disfraz, e incluso intentó agredirla. Ella, que había soportado todo en silencio, hizo una sola llamada telefónica. Poco después, el general de división, comandante de la base, llegó furioso a la alcabala, cambiando el curso de los acontecimientos por completo. Era un mediodía de agosto que te robaba el aliento. En el Fuerte Mara, una base del ejército bolivariano en lo más profundo del estado Apure, la alcabala principal parecía flotar sobre el calor que emanaba del asfalto, distorsionando el aire mismo. El canto ensordecedor y furioso de las chicharras, como si quisiera tragarse cualquier otro sonido, solo aumentaba la irritación de los centinelas que montaban guardia sin una pizca de sombra. El sudor les corría a chorros por debajo de los cascos, pero los soldados intentaban mantener la postura firme que exigía el reglamento. Sus miradas, ya medio perdidas, no reflejaban más que el tedio de la rutina y el agobio de aquel calor infernal. Fue entonces cuando, a lo lejos, una lujosa Toyota Fortuner plateada se deslizó suavemente por la carretera y se detuvo en el estacionamiento para visitantes frente a la alcabala. De la puerta del conductor descendió una figura que no encajaba en absoluto con el entorno militar. Llevaba una refinada blusa de seda que se ceñía con elegancia a su cuerpo y unos pantalones de vestir de corte impecable. La mujer, con el cabello recogido en un moño pulcro, aparentaba unos 40 y tantos años, pero en su porte y en su forma de caminar se percibía una autoridad y una fuerza contenida que hacían difícil adivinar su edad. Se quitó unas gafas de sol y se acercó al encargado de la alcabala. «Buenas tardes, soldado. Vengo a solicitar un pase de visita». El sargento Segundo Pérez, que estaba de servicio, se pasó la mano por la barbilla húmeda de sudor mientras la recorría con la mirada de arriba a abajo. La aparición de aquella mujer de ciudad, tan sofisticada, fue un breve estímulo en medio del calor y el aburrimiento. «¿A quién viene a visitar, señora?» «Su cédula, por favor». «Al soldado raso Carlos Urbina». «Es mi sobrino». «Y aquí tiene». La mujer sacó de su cartera un documento y se lo entregó. El sargento tomó la identificación y frunció el ceño con extrañeza. No era una cédula de identidad ni una licencia de conducir. Era un carnet militar, de un verde oscuro intenso con el escudo nacional en relieve dorado. Revisó el nombre y la fotografía. Valentina Rojas. Y debajo, impreso con una claridad inconfundible, el rango, general de brigada del ejército bolivariano. El sargento soltó una risita burlona. «Señora, ¿usted me está vacilando? ¿Qué es esta vaina? ¿Ahora falsifican esto también?» Una ceja de Valentina Rojas se arqueó de forma casi imperceptible, pero su expresión no cambió. «Es mi identificación militar. Puede verificarlo en el sistema». «Coño, si usted es militar, yo soy el comandante general del ejército». El sargento le devolvió el carnet con una sonrisa de desprecio evidente. «¿De dónde sacó esto?» «Deme su cédula y no me haga perder el tiempo, que bastante ocupado estoy». En ese momento, desde la sombra del interior de la garita, el oficial de día, que había estado observando la escena con los brazos cruzados, salió caminando con desgana. Era el capitán Ricardo Mendoza. Tenía el uniforme de campaña desabrochado a su antojo y la barba de varios días le sombreaba la mandíbula, la estampa perfecta de un oficial estancado o con la carrera en punto muerto. Mendoza era conocido en toda la base por su aversión manifiesta hacia las mujeres en la Fuerza Armada. Para él,
Eran unas roba oxígeno que no aportaban nada a la capacidad de combate, unas aprovechadas que solo buscaban puestos cómodos y beneficios. Si alguna lograba un ascenso antes que él o conseguía un cargo de importancia, Mendoza se encargaba de desahogar su frustración en las reuniones con otros oficiales, lanzando comentarios tan vulgares que resultaban incalificables. ¿Qué pasa aquí, Pérez? Mi capitán, esta señora que dice que viene a ver a su sobrino y me sale con esta joya. El sargento señaló el carnet militar de Valentina, riéndose entre dientes. El capitán Mendoza la examinó de pies a cabeza. En su mirada se mezclaba el desprecio con una curiosidad vulgar hacia aquella mujer de apariencia distinguida. Señora, ¿usted sabe dónde coño está parada? ¿Viene a hacer un show aquí? ¿Carnet militar? ¿General de brigada? ¿Una estrella? Mendoza soltó una carcajada exagerada. ¡Ja! Si usted tiene una estrella, mañana mismo se acaba la crisis en este país. ¿Es que está loca o qué? La voz de Valentina se volvió tan fría como el hielo. Capitán Mendoza, en este momento usted está viendo una identificación militar reglamentaria y, aún así, está insultando a su portadora. Exijo que realice la verificación de mi identidad de inmediato. Su actitud gélida, lejos de intimidarlo, encendió la arrogancia del capitán. Le hizo un gesto con la cabeza hacia la ligera chaqueta de verano que ella llevaba puesta. ¿Verificación? Verificación las que te voy a dar yo. ¿Y esa chaqueta qué? Con el calor infernal que hace. ¿Qué escondes ahí adentro? ¿Un disfraz de soldadita de juguete? ¿Viniste a jugar a los militares? Lárguese de aquí si no quiere terminar presa por usurpación de identidad. Valentina lo miró fijamente, en un silencio absoluto que se prolongó apenas un instante. Su mirada era tan profunda y serena que el capitán, por un momento, tragó saliva sin darse cuenta. Está bien, dijo Valentina en voz baja. Se lo confirmaré. Lentamente, desabrochó los botones de su delgada chaqueta color beige. La prenda se deslizó por sus hombros y, en el instante en que lo que ocultaba quedó al descubierto, el aire en la alcabala pareció congelarse. Lo que llevaba debajo no era una blusa fresca de algún material liviano. Era la camisa de un impecable uniforme de gala del ejército, de un verde oscuro perfectamente planchado. Y sobre cada uno de sus hombros, reflejando la luz del sol inclemente, brillaba con fulgor una solitaria estrella dorada. La insignia de general de brigada. El sargento Pérez se quedó petrificado en el sitio, con la boca abierta. Las risas de los otros soldados que observaban se apagaron de golpe. ¿Queda confirmada mi identidad ahora, capitán? Preguntó la general Rojas, dirigiéndose a Ricardo Mendoza. Su voz no contenía la más mínima emoción. Un silencio denso cayó sobre ellos. Solo el zumbido de las chicharras llenaba aquella escena irreal. El color comenzó a desaparecer del rostro de Mendoza. Empezaba a procesar que la mujer a la que acababa de llamar, loca y señora, era, en efecto, un general del ejército bolivariano. Las normativas de la alcabala eran claras. Ante la visita de un oficial de rango general, se debía rendir el máximo de los honores y reportar de inmediato al centro de comando. No solo había violado todos los protocolos, sino que había cometido el delito irreparable de insulto a un superior. Pero Mendoza era un tipo curtido en esa guarnición. En su mente estaban arraigados años de desconfianza y un odio visceral hacia las mujeres militares. No puede ser, es imposible, pensó. Una mujer tan joven no puede ser general. Esto es un truco. Su miedo se transformó rápidamente en una obstinación retorcida. En lugar de admitir su catastrófico error, decidió negar la realidad misma de la situación. Sí, es falso.
Se compró el uniforme en alguna parte y viene aquí a montar un teatro. Una demente. El capitán Mendoza dio un paso al frente, recuperando su sonrisa de desprecio. Ah, pero qué montaje tan bueno. Se nota que le echaste pichón. ¿Dónde compraste esa vaina? ¿Por Mercado Libre? Señora, usted está violando la ley que prohíbe el uso indebido de insignias y uniformes militares. Puedo arrestarla ahora mismo como delincuente en flagrancia. ¿Tantas ganas tenías de colgarte una estrella? Hablaba más alto a propósito, para que sus subalternos no lo vieran doblegarse ante aquella mujer desconocida. ¿Crees que no sé cómo son las mujeres militares? Se la pasan lloriqueando para conseguir beneficios, y en las juntas de ascenso se ponen a chillar para dar lástima. ¿Así es como te imaginas que llegaste a general, en tus sueños? Respóndeme, maldita loca. En el instante en que la palabra loca salió de su boca, la mirada de la general Rojas cambió por primera vez. No fue ira. Fue la fría constatación de un depredador que observa a su presa cruzar una línea de la que no hay retorno. Capitán Ricardo Mendoza, dijo ella, pronunciando su nombre completo con una precisión escalofriante. Dejando a un lado el rango y el género, usted acaba de mancillar el honor de un soldado de la República Bolivariana de Venezuela. Y ha cometido un acto flagrante de insubordinación e insulto a un superior. ¿Superior? ¿Quién coño es mi superior aquí? Usted, estafadora. Gritó Mendoza, lanzando una mano para arrancar bruscamente la estrella de su hombro. En ese instante, la mano de Valentina se movió con la velocidad de un rayo. No intentó sujetar la muñeca del capitán. Simplemente se movió medio paso a un lado y, con el canto de su mano, golpeó con ligereza un punto de presión en el interior de su antebrazo. Mendoza ni siquiera pudo gritar. Un dolor agudo, como una descarga eléctrica, le recorrió todo el brazo, y cayó de rodillas, sujetándose la muñeca. Agresión. Esta perra está agrediendo al oficial de día. Berreaba el capitán, retorciéndose. Valentina ni siquiera lo miró. Sacó su teléfono móvil y marcó un único número. A pesar del dolor, Mendoza aguzó el oído, tratando de averiguar a quién llamaba. ¿A la policía militar, quizás? El teléfono sonó un par de veces antes de que contestaran. «Habla Rojas», dijo ella, con una calma pasmosa. «Sí, mi general Contreras. Soy yo, Valentina Rojas». El corazón de Mendoza se desplomó hasta el suelo. «¿General Contreras? ¿No será nuestro comandante de la división?» «No, no es nada grave», continuó Valentina, mirando de reojo a Mendoza, que seguía de rodillas y gimiendo. «Simplemente vine a visitar a mi sobrino y el oficial de día de la alcabala me está tratando como a una loca. Dice que mi uniforme es chimbo». Sí, así es. Intentó tocarme el hombro y se cayó solo. «Sé que está ocupado, disculpe la molestia. Es solo que pensé que debía pasar a saludarlo antes de irme. Mi ubicación actual es la alcabala principal del fuerte». Valentina colgó. El tono de su llamada había sido extremadamente cortés, pero el contenido dejó a Mendoza con el rostro pálido como un muerto. Había llamado directamente al general de división Antonio Contreras, el comandante de la unidad, una figura casi divina en esa base. Solo entonces Mendoza comprendió la magnitud de su error. Esa mujer era real. Y él acababa de sellar su propio destino. Mi general, logró balbucear, aún de rodillas, con la voz temblorosa. «Capitán», dijo Valentina, mirándolo desde arriba. «Acaba de cometer dos grandes errores. El primero fue insultar a alguien sin seguir el procedimiento de verificación». Hizo una pausa.
y el segundo fue que ese alguien resultara ser yo. Justo cuando terminaba de hablar, a lo lejos, desde la dirección del puesto de comando, una sirena estridente comenzó a sonar. No era una alarma cualquiera. Era la señal de movilización de emergencia del comandante, un código que indicaba que toda la base estaba entrando en alerta máxima. Los soldados en la alcabala, paralizados, sintieron como aquel sonido, originado en el punto más alto de su unidad, se acercaba como la trompeta del juicio final. Apenas pasaron 3 minutos, aunque se sintieron como una eternidad. La carretera desde el cuartel general de la división hasta la alcabala fue completamente despejada, y finalmente 2 vehículos se acercaron a una velocidad demencial y frenaron en seco. El de adelante era una patrulla de la policía militar. El que venía detrás era un imponente sedán negro que, en lugar de matrícula, lucía la insignia de un general de división, 2 estrellas plateadas. Antes de que el carro se detuviera por completo, la puerta trasera se abrió de golpe y el general de división Antonio Contreras salió como una exhalación. Era el amo y señor del fuerte Mara, y su rostro estaba rojo de furia. Lo primero que vio fue a la general de brigada Valentina Rojas, de pie en su uniforme de gala. Y frente a ella, a su capitán arrodillado de forma extraña y a sus soldados con cara de espanto. General Rojas. Retumbó la voz de Contreras. Atención, firme. Ordenó Valentina, saludándolo con un gesto sobrio. El general Contreras apenas le devolvió el saludo y se dirigió directamente hacia el capitán Mendoza. La situación le parecía increíble. Maldito seas, Mendoza. El capitán sintió que la sangre se le helaba al ver el rostro de su comandante. Mi general. No es lo que parece, esta mujer. Cállate la boca. El rugido de Contreras cortó sus palabras. Miró de reojo a la general Rojas, y en sus ojos se mezclaba la ira con una compleja y extraña perplejidad. General Rojas Valentina, ¿qué haces aquí? ¿Sin avisar? Como le mencioné, mi general, vine a visitar a mi sobrino. ¿Y qué es este espectáculo? ¿Cómo se atreve este imbécil a faltarle el respeto a un general en servicio activo? Contreras se acercó a Mendoza con la intención de agarrarlo por el cuello. ¿Tú sabes lo que acabas de hacer, animal? ¿Tú sabes quién es ella? Señaló a Valentina. Mendoza solo podía temblar, con la cabeza gacha. Ella es la general de brigada Valentina Rojas, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. No es ninguna señora, ni ninguna loca, a la que tú puedas insultar, pedazo de basura. Dirección General de Contrainteligencia Militar. DGCIM. Esas siglas resonaron en los oídos de Mendoza como una sentencia de muerte. La agencia de inteligencia más temida del país, encargada de erradicar la corrupción y la traición dentro de las Fuerzas Armadas. Y esa mujer era una general de esa dirección. Llévense a este idiota de aquí. Jefe de la policía militar, ¿qué espera? Relevo de su cargo de inmediato y que lo trasladen al CSIM para interrogarlo. Que se prepare para quitarse el uniforme hoy mismo, malnacido. Los policías militares se abalanzaron sobre Mendoza y lo levantaron por los brazos sin ninguna delicadeza. Solo entonces, aterrorizado, comenzó a gritar. Mi general, por favor, perdóneme. Yo no sabía, se lo juro que no sabía. Mi general. Silencio. ¿Crees que no sé lo que piensas de las mujeres militares? ¿Crees que no me han llegado tus comentarios? Tu estúpido prejuicio acaba de manchar el honor de toda mi división. Sáquelo de mi vista. Mendoza fue arrastrado como un animal hacia el vehículo de la policía militar. Los otros soldados, aturdidos, permanecían congelados en su sitio, sin atreverse a respirar. El general Contreras respiró hondo,
tratando de calmarse. Luego, se volvió hacia la general Rojas con una expresión completamente distinta, suave pero cargada de disculpa. Valentina, de verdad que no tengo cara para verte. Que en la división bajo mi mando, y a una colega como tú, una de las nuestras, se le trate con esta falta de respeto tan atroz. Solo entonces Valentina esbozó una leve sonrisa. No se preocupe, mi general. No es algo tan raro, ¿verdad? Una mujer con una estrella en el hombro. No digas eso. Esto no es algo común. Es una falta de disciplina inaceptable, una vergüenza para nuestra Fuerza Armada. Yo, como tu superior y como comandante de esta unidad, te ofrezco mis más sinceras disculpas. El general Contreras inclinó la cabeza. Un general de división pidiéndole perdón a una general de brigada. Vamos adentro, por favor. Haré que traigan a tu sobrino inmediatamente. Esto no se puede quedar así. Lo voy a erradicar de raíz, te lo aseguro. Los ojos de Contreras volvieron a arder de furia. Valentina lo observó y asintió lentamente con la cabeza. Su verdadera misión, en realidad, apenas estaba comenzando. La oficina del comandante, el corazón del fuerte Mara, estaba impregnada de una atmósfera de autoridad. La bandera tricolor, el estandarte de la unidad y las fotografías de los comandantes anteriores cubrían las paredes. El general Contreras hizo que la general Rojas se sentara en el lugar de honor y ordenó a su edecán que sirviera el mejor café. Una vez más, te pido disculpas, Valentina, dijo Contreras con semblante grave. Sabía que ese capitán Mendoza tenía prejuicios contra las mujeres militares, pero nunca imaginé que llegaría a este extremo. Atreverse a desconocer a un general en servicio activo. Y encima, a una general de la ADCIM como tú. Es un acto de insubordinación que atenta contra la base misma de nuestra disciplina. Valentina levantó su taza de café en silencio. Mi general, con todo respeto, sus palabras me hacen sentir abrumada. Fue solo un susto momentáneo, nada más. No, claro que no. Esto no es un problema personal tuyo. Es un problema de toda nuestra institución. Contreras golpeó suavemente el escritorio con el puño. Voy a aprovechar este incidente para arrancar de raíz la cultura machista y los abusos que plagan esta división. En cierto modo, Valentina, tú has sido la chispa que encendió la mecha. Hasta me hiciste un favor. Sus palabras sonaban firmes y llenas de un aparente sentido de la justicia. De inmediato, llamó a su jefe de Estado Mayor y ordenó una inspección especial en toda la unidad, así como un refuerzo inmediato de los programas de igualdad de género. El capitán Mendoza ya estaba siendo interrogado por la policía militar, y era evidente que la sanción que le esperaba sería la más severa posible. En ese momento, la puerta del despacho se abrió con cuidado y un soldado raso, visiblemente nervioso, entró. Era Carlos Urbina, el sobrino de Valentina. No tenía ni la menor idea de por qué lo habían llamado a la oficina del comandante de la división y estaba completamente abrumado por la escena que tenía ante sus ojos. Su tía, sentada frente al general, tomando café como si nada. Soldado raso Carlos Urbina, dijo Contreras con amabilidad. Atención, firme. Soldado Urbina, mi general. Gritó el joven a todo pulmón. Tranquilo, soldado. Ella es tu tía, la general de brigada Valentina Rojas. Preséntale tus respetos. Tía, digo atención, firme. Mi general. Valentina finalmente sonrió con calidez. Carlos, tranquilo. Relájate. Vine a visitarte. El general Contreras se rió a carcajadas y le dio una palmada en el hombro al soldado. Muchacho, tienes una tía que vale oro. Hoy, gracias a ella,
Vamos a extirpar un cáncer que teníamos en esta división. Anda, habla tranquilo con tu tía. He dispuesto la casa de huéspedes de la base para ustedes, en lugar de la sala de visitas común. Tómense el día libre. Todo parecía haberse resuelto a la perfección. El oficial corrupto y arrogante había sido castigado, el comandante de la división había mostrado su total apoyo y ofrecido sus disculpas, y la visita al sobrino se llevaría a cabo con los más altos honores. La venganza de Valentina contra Ricardo Mendoza se había ejecutado sin que ella tuviera que mover un dedo, a través de las manos del propio general. Esa tarde, a solas con su sobrino en la casa de huéspedes, Valentina escuchaba al joven. Tía, ¿de verdad eres general? Una estrella. ¡Qué increíble! Carlos todavía no salía de su asombro. Valentina le acarició el pelo y sonrió, pero su mirada estaba fija en la ventana, en dirección al cuartel general de la división. Carlitos, ¿qué tal la vida en la base? ¿Muy duro? Bueno, lo normal. Pero tía, ese General Contreras es un tipazo. La forma en que se enfureció y mandó a arrestar a ese capitán Mendoza me dio una satisfacción increíble. En nuestra compañía hay muchos oficiales así, que aunque no nos pegan, nos insultan todo el día. Ya veo, respondió Valentina en voz baja. Su victoria había sido perfecta. Pero, ¿por qué sentía una extraña inquietud, como si detrás de ese triunfo impecable se escondiera algo mucho más grande y oscuro? La disculpa de Contreras había sido demasiado fluida, el castigo a Mendoza demasiado rápido. Todo parecía el clímax de una obra de teatro ensayada durante mucho tiempo. Quizá su victoria era, en el fondo, demasiado vacía. Esa noche, después de que Carlos regresara a su barraca, la general Roja se quedó sola en la casa de huéspedes. A pesar de las lujosas instalaciones, no se acostó. Tras darse una ducha, abrió un computador portátil militar, especialmente diseñado para comunicaciones seguras. Su verdadera misión empezaba ahora. La visita de la general de brigada Valentina Rojas al fuerte Mara no era por su sobrino. Era la coartada perfecta. Pertenecía a la DSIM, sí, pero también era la comandante del Grupo Fénix, una unidad especial de investigación que respondía únicamente a las órdenes directas del comandante general del ejército. La existencia del Grupo Fénix era un secreto de Estado de máximo nivel, creado para desmantelar las redes de corrupción más profundas y oscuras dentro de las Fuerzas Armadas. Su verdadero objetivo no era un simple capitán de alcabala. Desde hacía meses, el Grupo Fénix había detectado una trama de corrupción a gran escala en el Fuerte Mara, relacionada con la adjudicación de contratos para la modernización de las instalaciones fronterizas. Se había descubierto un esquema para favorecer a una empresa específica, Constructora Orinoco, a cambio de sobornos masivos que ascendían a millones de dólares. El capitán Mendoza era solo el último eslabón de esa cadena, un peón que controlaba el acceso a la base y recibía pequeñas coimas que luego entregaba a sus superiores. Valentina introdujo una llave de seguridad en su portátil. En la pantalla apareció un complejo organigrama de la división, con sospechosos flujos de dinero marcados en rojo. Capitán Ricardo Mendoza, eliminado a partir de hoy. Movió el archivo de Mendoza a la carpeta de «Misión cumplida». Tal como se esperaba, Antonio Contreras cortó la cabeza de su propio alfil. Este era el primer giro que Valentina había planeado. Ella sabía que Mendoza la insultaría. Más bien, lo había provocado. El Grupo Fénix conocía de antemano la misoginia extrema del capitán y sus vínculos con la red de corrupción. Valentina se presentó deliberadamente vestida de civil, resaltando su condición de mujer, para activar el detonante. Mendoza actuó exactamente como ella esperaba, interpretando a la perfección su papel de perro rabioso en el escenario que ella había montado. Su llamada al general Contreras no fue para pedir ayuda.
Fue una prueba. Antonio, tal como imaginé, sacrificó a su hombre de confianza, Mendoza, sin la menor vacilación. El relevo inmediato y el arresto fulminante es una clara señal de que quiere enterrar el asunto antes de que Mendoza pueda empezar a hablar y mencionar nombres de más arriba. Los ojos de Valentina brillaron con una luz fría. La presa que realmente le interesaba era el cuerpo principal de la serpiente, el hombre que acababa de cortarle la cola, su antiguo superior y el hombre que le había ofrecido una disculpa tan cortés, el general de división Antonio Contreras. La humillación en la alcabala no fue más que el cebo que ella misma se ofreció para atrapar a esa serpiente gigante. El castigo de Mendoza no era una victoria, era el disparo que anunciaba el comienzo de la verdadera guerra. Envió un mensaje cifrado al cuartel general del Grupo Fénix en Caracas. Fase 1 completada. El escudo ha eliminado con éxito la lanza. El escudo se cree a salvo. Procediendo a la fase 2, operación abrir la muralla. Mientras tanto, en su despacho, el general Contreras se servía un vaso de whisky costoso. Observaba las luces de la casa de huéspedes a través de la ventana y sonrió con amargura. Valentina, qué mujer tan peligrosa. ¿Quién iba a decir que terminaría en la DSIM? Estaba convencido de que su manejo de la situación había sido impecable. Justo antes de que la bomba llamada Ricardo Mendoza explotara, él había utilizado la propia explosión para demostrar su inocencia. Interpretó el papel del comandante indignado ante Valentina, mostró una voluntad férrea de erradicar la corrupción y eliminó a Mendoza con rapidez. Ahora, Valentina creería que él, el comandante de la división, era una víctima de esa red de corrupción, no su cabecilla. Lo siento, Mendoza, pero no había otra opción. Tu sacrificio era necesario para que todos los demás sobreviviéramos. Contreras bebió el whisky de un trago. Creía que la variable inesperada llamada Valentina Rojas había sido neutralizada y que el negocio de la modernización de la base podría continuar sin contratiempos. A la mañana siguiente, la general Rojas se despidió cortésmente del general Contreras. Mi general, su rápida actuación me ha dejado profundamente impresionada. Gracias a usted, siento que aún hay esperanza para nuestra Fuerza Armada. A mi regreso al comando, reportaré su decisión y su liderazgo como un ejemplo a seguir. Solo hice lo que tenía que hacer. Que tengas buen viaje, Valentina. La fóchina plateada de Valentina salió de la alcabala. A diferencia del día anterior, todos los oficiales y soldados de la guardia salieron y la saludaron en posición de firme hasta que su vehículo desapareció en el horizonte. Pero Valentina no regresó a Caracas. Su vehículo, tras fingir salir del área de jurisdicción de la base, se dirigió a un puesto de mando móvil del Grupo Fénix escondido en una zona rural cercana, camuflado como una simple casa rodante. Mi general, el general Contreras se lo ha tragado todo, informó un agente, mostrándole una transcripción. Acaba de tener una llamada con la gente de Constructora Orinoco para decirles que todo está bajo control. Constructora Orinoco era el contratista principal del proyecto. Excelente. Es hora de abrir la muralla, dijo Valentina. Su plan consistía en hacer que Contreras eliminara a Mendoza y luego colocara a uno de sus propios agentes en la posición vacante. Pero había un método más seguro, hacer que el propio Contreras creara una grieta en su propio escudo. Ahora que Mendoza no está, Contreras necesita un nuevo administrador para el dinero sucio. Y buscará a su reemplazo entre los que ya conocen el secreto. Valentina volvió a mostrar el organigrama de la división en la pantalla. El hombre más cercano a Contreras, quien junto a Mendoza había manejado la logística del blanqueo de capitales, era el teniente coronel Julio Fernández, el jefe de logística de la división. Teniente coronel Fernández. Él vio de cerca la caída de Mendoza. Ahora mismo debe estar aterrorizado,
pensando que él puede ser el siguiente en ser sacrificado. Valentina le dio una orden a su agente. Envíenle un regalo a Julio Fernández. De forma anónima. Esa noche, al llegar a su residencia oficial, el teniente coronel Fernández encontró un sobre en su buzón. Dentro había varias fotografías. Una de Mendoza siendo arrastrado por la policía militar. Y otra, borrosa pero reconocible, de él mismo recibiendo un maletín negro de un ejecutivo de constructora Orinoco. Debajo de la foto, un mensaje escrito a mano: el próximo eres tú. El rostro de Fernández se volvió blanco. Eso no era una advertencia de Contreras. Era una amenaza de una tercera parte que lo sabía todo. Comprendió que se había convertido en una pieza desechable en el juego entre Contreras y la constructora, y que ambos podrían deshacerse de él en cualquier momento. El pánico paralizó su razón. La estrategia de Valentina funcionó a la perfección. Atemorizado, Fernández empezó a buscar una salida. En lugar de confesarle todo a Contreras y pedirle protección, intentó contactar a la fuerza desconocida que lo estaba amenazando, el equipo de Valentina. Usó la dirección de correo electrónico cifrada que venía en el reverso de la foto. Cantaré todo si me garantizan protección. En el puesto de mando móvil, Valentina leyó el mensaje. La muralla tiene una grieta. Es hora de entrar. Pero Valentina no se reunió con él de inmediato. En su lugar, se sumergió en sus recuerdos. El general Antonio Contreras. En la academia militar, él había sido su superior. Desde cadete, destacaba por su carisma y su brillante inteligencia. Cuando Valentina se graduó como subteniente, Contreras ya era un capitán condecorado. Fue uno de los pocos oficiales superiores que la trató sin prejuicios. Valentina le había dicho una vez: el uniforme pesa lo mismo sin importar si lo lleva un hombre o una mujer. No dejes que el rango te aplaste los hombros, eres tú la que debe sostener el rango. Con honor. Ese era el hombre que le había dicho esas palabras. ¿Cómo había terminado en la cima de una red de corrupción multimillonaria? Valentina no quería creerlo, pero todas las pruebas apuntaban hacia él. Recordó a su sobrino, Carlos. El día anterior, en medio de su charla, el joven le había dicho algo sin darle importancia. Tía, hace poco terminaron de construir unas barracas nuevas, pero todas las noches llegan camiones con materiales. Y al día siguiente, esos materiales desaparecen sin dejar rastro en los registros. Los oficiales se ponen muy nerviosos moviendo esa vaina. Materiales fantasma. La información que Fernández le estaba filtrando y el testimonio de su sobrino encajaban como un rompecabezas. Estaban inflando el presupuesto del proyecto de modernización. Creaban facturas por materiales fantasma para obras ya terminadas, desviando así los fondos. Luego, esos materiales fantasma volvían a los depósitos de la constructora. Valentina le envió una respuesta a Fernández. Mañana a medianoche. En el viejo polvorín abandonado detrás del cuartel general. Ven solo. Al mismo tiempo, llamó al general Contreras. Mi general, habla Valentina Rojas. Regresando a Caracas me ha surgido un asunto urgente que debo reportarle. Parece que el capitán Mendoza no actuó solo. La voz de Contreras se tensó al otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir, Valentina? Creo que hay una facción dentro de la base que busca incriminarlo a usted, mi general. Tengo pruebas. Esta noche me reuniré con usted para entregarle personalmente esas pruebas. Es un asunto de máxima confidencialidad, así que sería mejor vernos en su despacho, alrededor de la medianoche. Contreras guardó silencio. ¿Valentina había descubierto su red? ¿O realmente creía que alguien intentaba tenderle una trampa?
No estaba seguro de si ella era una aliada o una enemiga. Pero había dicho, una facción que busca incriminarlo. Decidió que Valentina intentaba ayudarlo, o al menos, ponerlo a prueba. De acuerdo. Te esperaré en mi despacho a medianoche. Contreras decidió someter su escudo a una última prueba. A medianoche, el cuartel general del Fuerte Mara estaba sumido en una oscuridad total. El general Contreras esperaba ansiosamente a la general Rojas en su despacho. Por si acaso, había apostado en secreto a varios miembros de su guardia personal de la policía militar fuera de la oficina. Si Valentina intentaba arrestarlo, la acusaría de una investigación ilegal y abuso de poder. A la misma hora, en el viejo polvorín abandonado, el teniente coronel Fernández esperaba temblando como una hoja. El miedo a traicionar a Contreras era inmenso, pero las fotos que tenía en su poder no le dejaban otra opción. La pesada puerta de acero del polvorín se abrió con un chirrido. Dentro, la oscuridad era absoluta. ¿Quién está ahí? He venido como acordamos. Una linterna se encendió en la oscuridad, iluminando un rostro. Era la general de brigada Valentina Rojas. Hizo bien en venir, teniente coronel. Mi general. ¿Por qué usted? Fernández estaba estupefacto. La persona que lo había chantajeado era la protegida de Contreras, una general del ADSIM. No hay tiempo. ¿Trajo todos los registros del fondo ilegal del proyecto de modernización que maneja Contreras? Sí, aquí están. Fernández le entregó un maletín. Si le entrego esto, ¿estaré a salvo? Por supuesto. Se le considerará un informante y estará bajo protección legal. Me aseguraré de que Contreras no pueda tocarlo. Fernández suspiró aliviado, pero justo en ese momento, la voz de Valentina se volvió gélida. Claro, eso si su cooperación fuera sincera. Estos documentos son falsos. ¿Qué? No. ¿De qué habla? Valentina abrió el maletín y revisó los papeles. No eran los registros financieros, sino simples planes de entrenamiento de la unidad. Mientras Fernández retrocedía, aturdido, todas las luces del polvorín se encendieron de golpe. No estaba solo con la general Rojas. El general Antonio Contreras, junto a su equipo de la policía militar, apareció por detrás de Fernández. Fernández, traidor de mierda. El rostro de Contreras estaba desfigurado por la ira. Fernández no podía entender lo que pasaba. ¿Mi general? ¿Cómo? Contreras miró a Valentina y sonrió fríamente. Buen trabajo, general Rojas. Gracias a ti, hemos atrapado a la verdadera rata que se escondía en mi división. Valentina le devolvió una sonrisa apenas perceptible. Para servirle, mi general. No podemos permitir que este tipo de lacras manchen el honor de la unidad que usted comanda. Fernández se dio cuenta de que había caído en una trampa perfecta. Valentina había contactado a Contreras al mismo tiempo que a él. Mi general, sospecho que el teniente coronel Fernández es el traidor. Está intentando venderle a un contacto externo supuestas pruebas de corrupción en su contra. Lo he citado en el polvorín. Vaya usted mismo y atrápenlo en el acto. Contreras estaba ahora completamente convencido de que Valentina era su aliada. Creía que ella se había convertido en su cómplice, ayudándole a eliminar al traidor interno a cambio de encubrir sus actividades. Julio, basura. Contreras abofeteó a Fernández. Y yo que confiaba en ti. ¿Te atreves a apuñalarme por la espalda y a contactar a la general Rojas? Así que eras tú el cerebro de toda la corrupción en esta base. Contreras tenía ahora la excusa perfecta para cargarle toda la culpa a Fernández. Después de Mendoza,
Acababa de cortar una segunda cabeza, ocultando con éxito el cuerpo de la serpiente. Valentina, de verdad, muchas gracias. Si no fuera por ti, este desgraciado me habría destruido. Contreras le ofreció la mano. Ya todo está resuelto. Con este tipo fuera de juego, mi división volverá a estar limpia. Esto quedará como un secreto entre tú y yo. Y por el favor que me has hecho, ten por seguro que te lo pagaré con creces. Valentina le estrechó la mano. Por supuesto, mi general. Yo solo quería proteger el honor de mi superior. Todo parecía terminar con la victoria de Contreras. Fernández fue arrastrado por los guardias, gritando desesperadamente. No, mi general. Le han tendido una trampa. Es esa mujer. Sus gritos se perdieron cuando la puerta del polvorín se cerró. Contreras regresó a su despacho con una sonrisa de satisfacción, seguido por Valentina. Bueno, Valentina, menudo trabajo te has tomado estas horas. Pero ya todo terminó. Contreras volvió a servirse un whisky. No, mi general, dijo Valentina, sentándose en el sofá. Todavía no ha terminado. ¿MMM? ¿A qué te refieres? Valentina sacó su teléfono móvil y lo colocó sobre la mesa. Tendrá que explicarme qué significa esto, mi general. Pulsó el botón de reproducción. Ya al teléfono comenzó a salir la conversación que acababan de tener en el polvorín. Buen trabajo, General Rojas. Gracias a ti, hemos atrapado a la verdadera rata. Con este tipo fuera de juego, mi división volverá a estar limpia. Esto quedará como un secreto entre tú y yo. El rostro de Contreras se endureció. ¿Tú qué es esto? ¿Una grabación? Mi general, acabo de grabar una confesión en la que usted admite conocer actos de corrupción, encubrirlos y proponerme ser su cómplice. Tú. Contreras se levantó de un salto. Y eso no es todo. Valentina abrió su portátil. ¿Recuerda el maletín con los documentos falsos que trajo el teniente coronel Fernández? En el doble fondo venía escondido esto. Giró la pantalla del portátil. En ella se veía claramente un extracto de una cuenta bancaria en Suiza a nombre de Contreras, recibiendo una transferencia millonaria de una empresa fantasma de constructora Orinoco. Fernández fingió traerme documentos falsos para entregarme la prueba real. Justo en el momento en que usted, confiado en mi lealtad, bajó la guardia. Este era el segundo giro planeado por Valentina. Le había dado a Fernández una doble instrucción. Contreras sospechará de ti. Usará mi lealtad para tenderte una trampa. Cae en ella voluntariamente. Pero esconde la prueba real en el fondo del maletín. Es tu única salida. Contreras pensó que Valentina lo estaba ayudando a cortar la cola de la serpiente, pero en realidad, ella usó esa misma cola como cebo para que el cuerpo principal confesara su crimen y entregara la prueba definitiva. Valentina Rojas, los ojos de Contreras se llenaron de un odio asesino. Intentó llamar a los guardias que había apostado fuera. Es inútil, mi general, dijo Valentina fríamente. Toda esta conversación se está transmitiendo en tiempo real al cuartel general del Grupo Fénix en Caracas. Y sus guardias personales ya han sido neutralizados por mis agentes. Justo cuando terminaba de hablar, la puerta del despacho se abrió y entraron varios hombres vestidos no con uniformes militares, sino con trajes de operaciones especiales negros. Eran los agentes del Grupo Fénix. General de división Antonio Contreras, dijo Valentina, poniéndose de pie. Por orden directa del comandante general del ejército, queda usted arrestado por los delitos de corrupción agravada, asociación para delinquir y traición a la patria. Contreras se desplomó en su silla, con las piernas temblándole.
Todo su mundo se había derrumbado a manos de la oficial que una vez fue su protegida y a la que subestimó por completo. La caída del general Contreras fue un terremoto, pero Valentina sabía que no era el final. Un crimen de esa magnitud no podía haber sido orquestado solo por él. Contreras debía tener un protector, un superior de mucho más peso. Él era solo un gerente intermedio. Antonio, pensó Valentina, ¿a quién le juraste una lealtad tan grande como para traicionar el honor que tanto predicabas? Valentina interrogó personalmente a Contreras. Al principio, él lo negó todo, acusándola de tenderle una trampa y de cometer un acto de insubordinación. Valentina, ¿de verdad crees que puedes destruir la estructura del ejército y salirte con la tuya? ¿Sabes quién está detrás de mí? ¿Quién es esa persona, mi general? Preguntó Valentina con frialdad. ¿También le enseñó a usted a vivir con honor? Los ojos de Contreras vacilaron. Ese superior suyo lo va a sacrificar, igual que usted sacrificó a Mendoza y planeaba sacrificar a Fernández. Usted ya no es más que una carta quemada. Valentina presionó su punto más débil. Su esposa y sus hijos están viviendo una vida de lujo en Estados Unidos con el dinero que usted robó. Todo ese dinero será confiscado. Y su familia será investigada por legitimación de capitales. La defensa de Contreras se derrumbó. Podía haber perdido su honor como militar, pero quería proteger a su familia. Salazar, confesó finalmente. Francisco Salazar. El corazón de Valentina se heló. ¿Mayor General Francisco Salazar? El comandante del cuerpo de ejército, superior directo de Contreras, su mentor en la academia, y una de las figuras más poderosas e influyentes del ejército. Y también, el hombre al que Valentina, como cadete, más había admirado. Todo fue bajo las órdenes del mayor general Salazar. Todo el dinero de los contratos iba para él. Yo solo cumplía sus órdenes. Ese era el verdadero cerebro de la operación. El capitán Mendoza en la alcabala, el general Contreras en la división eran solo cabezas de una hidra gigante. El corazón estaba en el comando del cuerpo de ejército. Valentina le ofreció un trato a Contreras. Coopere para atrapar a Salazar. Me encargaré personalmente de que su familia reciba la menor sentencia posible. Hablaré con el comandante general. Contreras, derrotado, aceptó. El hombre que había destruido su carrera era ahora su única esperanza. Atrapar a un mayor general, un oficial de 3 estrellas, era un juego completamente diferente. Salazar era un hombre con un poder inmenso, con tentáculos que llegaban hasta lo más alto del mando militar en Caracas. El grupo Fénix solo no podría derribarlo. En el momento en que Salazar sepa del arresto de Contreras, comenzará a borrar sus huellas, dijo Valentina en la reunión de estrategia. Podrían hacer que Contreras se suicide o muera en un accidente. Tenemos que actuar ya. Valentina solicitó una reunión privada con el comandante general del ejército, un general en jefe de 4 estrellas. Él era su verdadero superior y el único respaldo de su operación. Mi general, hemos identificado la cabeza de la serpiente. No es Contreras, es el mayor general Francisco Salazar. El comandante general cerró los ojos con pesadumbre. Salazar era su compañero de promoción, uno de sus amigos más cercanos. ¿Las pruebas son sólidas, Valentina? Tenemos la confesión de Contreras y hemos rastreado parte del flujo de dinero. Pero nos falta el golpe de gracia. Salazar es un zorro viejo. No caerá con pruebas circunstanciales. Por eso, mi general, voy a ser yo misma la carnada, dijo Valentina con determinación. ¿Qué dices? Salazar sacrificará a Contreras. Y necesitará un nuevo administrador para su red.
Me despreciará por lo que hice, pero al mismo tiempo, codiciará mi habilidad. Le he demostrado que soy capaz de neutralizar a un general y encubrir una trama de corrupción. Valentina llamó directamente al mayor general Salazar. Mi general, habla la general Rojas. Necesito reportarle en persona un asunto urgente sobre el caso del general Contreras. Tengo pruebas de que existe una conspiración para incriminarlo a usted. Era la misma táctica que usó con Contreras. Pero Salazar era 10 veces más astuto. Tras un breve silencio, el mayor general soltó una carcajada. Jaja. Sabía que eras especial, Valentina. Vi en ti el potencial desde que eras una cadete. Así que el idiota de Contreras cayó en tus redes. Muy bien. Ven a mi despacho mañana. Hablemos a solas. Salazar asumió que Valentina lo sabía todo y venía a negociar su entrada en el círculo. Al día siguiente, Valentina se dirigió sola al comando del cuerpo de ejército. En su imponente despacho, el mayor general Salazar la recibió con una sonrisa paternal. Adelante, Valentina. Ya me enteré de todo. Contreras fue un estúpido al subestimarte. Pero tú siempre fuiste diferente. Le ofreció una copa de un vino exquisito. Toma, celebremos el fin de ese inepto. Valentina aceptó la copa. Mi general, vine a informarle sobre la conspiración en su contra. ¿Conspiración? Salazar rió, divertido. ¿Acaso Contreras se atrevió a mencionar mi nombre? No, mi general. Contreras le fue leal hasta el final. Dijo que asumiría toda la culpa. Valentina mintió. Los ojos de Salazar se entrecerraron. Vaya, al menos tuvo ese detalle. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón de tu visita? No viniste solo a contarme eso. ¿O es que te interesa el puesto que dejó Contreras? Sería un honor demasiado grande, mi general. Valentina dejó la copa. Quiero ser su mano derecha. Puedo servirle con mucha más eficacia que Contreras. Salazar estalló en una carcajada. Me gusta tu honestidad. Tienes agallas. Trato hecho. Desde hoy, eres de los míos. El negocio que manejaba Contreras ahora es tuyo. Pero primero, tendrás que demostrarme tu lealtad. ¿Qué debo hacer, mi general? El libro de contabilidad original que Contreras escondió. Tráemelo. Con eso, estarás en el mismo barco que yo. Y yo me encargaré de que seas la próxima general de división. ¿Qué me dices? ¿La primera mujer en comandar una división de combate? Suena bien, ¿eh? Valentina sonrió para sus adentros. El zorro había mostrado la cola. Entendido, mi general. Pero ese libro está encriptado en los servidores del Grupo Fénix en Caracas. Nadie puede acceder a él sin mi huella dactilar y mi escáner de retina. Perfecto. Entonces vamos a esa sala de servidores ahora mismo. Salazar se levantó. No era tan ingenuo como para dejarla ir sola. Quería ver con sus propios ojos cómo se destruía esa prueba. Acompañado por su escolta personal, el mayor general Salazar llevó a Valentina a Fuerte Tiuna en Caracas, al corazón del complejo del Ministerio de la Defensa, donde se encontraba la sala de servidores secreta del Grupo Fénix. Estaba seguro de que su rango de mayor general le daría control sobre cualquier situación. Valentina, abre la puerta, ordenó Salazar frente a la pesada bóveda de acero. Valentina miró de reojo a sus escoltas. Mi general, el protocolo es estricto. Nadie más que yo puede entrar aquí. Ni siquiera usted. ¿Me estás dando lecciones?
Los ojos de Salazar brillaron con amenaza. No, mi general. Esta puerta solo se abre con mi biometría. Y si no salgo en menos de 5 minutos, todos los datos del servidor se autodestruirán. Si no confía en mí, podemos cancelar el trato. Salazar la fulminó con la mirada, pero el libro de contabilidad era su prioridad. De acuerdo. Apúrate. Valentina colocó la palma de su mano y su ojo en los escáneres. La puerta se abrió con un silbido. Entró y la bóveda se selló de nuevo. Salazar esperó, impaciente. 1 minuto. 2 minutos. De repente, su teléfono sonó. Era Valentina, llamando desde dentro. ¿Qué demonios quieres ahora? Contestó. Mayor General Salazar, dijo la voz fría de Valentina. ¿Podría mirar al techo del pasillo? Confundido, Salazar levantó la vista. Solo vio los conductos de ventilación y los rociadores antiincendios. ¿Qué juego es este? Acabo de activar el sistema de defensa de emergencia de este pasillo desde aquí adentro. ¿Qué? En ese instante, un silbido agudo llenó el aire y gruesas compuertas de seguridad comenzaron a descender en ambos extremos del pasillo, sellándolos. De los conductos de ventilación empezó a salir un humo blanco. Cof, cof. ¿Qué es esto? Los escoltas tosieron y se desplomaron. Un potente gas anestésico. Salazar también se sintió mareado y se apoyó en la pared. Valentina maldita. Mayor General Francisco Salazar, queda usted arrestado por los delitos de insurrección, traición a la patria y corrupción a una escala sin precedentes. La puerta de la bóveda se abrió y Valentina salió, con una máscara de gas. Detrás de ella, a través de un pasadizo secreto dentro del servidor, apareció un equipo de asalto del grupo Fénix, completamente armado. Salazar cayó de rodillas, mirando con odio a la joven oficial que lo había burlado de principio a fin. Creyó que estaba usando a la mujer que había atrapado a Contreras, pero en realidad, él siempre fue el objetivo final en el tablero de ajedrez de Valentina Rojas. El arresto en flagrancia de un mayor general en el corazón del poder militar fue un escándalo sin precedentes en la historia de Venezuela. El comandante general declaró la alerta máxima en todas las unidades y ordenó que Salazar, Contreras y todos sus cómplices fueran procesados por cargos equivalentes a un intento de golpe de Estado. El dinero que Salazar había acumulado no era solo para enriquecerse, lo estaba usando para crear una facción leal dentro del ejército y asegurarse el puesto de próximo comandante general. Todo salió a la luz. El capitán Mendoza no era solo un misógino, era el guardián de Contreras, encargado de filtrar y controlar el acceso a la base. Su trato hacia Valentina fue deliberadamente hostil porque sabía vagamente que era de contrainteligencia y quiso impresión. Ara su jefe expulsándola. El teniente coronel Fernández confesó todo y recibió una sentencia reducida por su cooperación. El general Contreras, al ver caer a su mentor, en lugar de odiar a Valentina, comprendió que ella había intentado, a su retorcida manera, devolverle al camino del honor que él había abandonado, y confesó todos sus crímenes. Y en cuanto a Ricardo Mendoza, Valentina fue a visitarlo a la prisión militar. Estaba destrozado, convertido en un despojo humano. ¿Por qué yo? Preguntó. ¿Por qué me eligió a mí? Porque estabas ahí, capitán, respondió Valentina con frialdad. Tu arrogancia, tus prejuicios, tu corrupción, cada uno de esos era un ladrillo en la muralla de un mal mayor. Yo solo empujé el ladrillo que parecía más débil. El que gritaba con más fuerza que lo derribaran. Mendoza no entendió sus palabras. Siguió llorando, sin comprender nunca que él fue una pieza clave en el tablero. Fue sentenciado a la pena máxima. 6 meses después, la calma regresó.
Decenas de oficiales de alto rango fueron destituidos. El proyecto de modernización fue cancelado y los fondos se destinaron al bienestar de la tropa. En la alcabala del Fuerte Mara soplaba una brisa cálida de primavera. Las instalaciones eran nuevas, la disciplina impecable. La familiar Fortune plateada se detuvo. De ella bajó la general de brigada Valentina Rojas. Atención, firme. El nuevo oficial de día, un joven capitán, corrió a saludarla. Bienvenida a la unidad, mi general Rojas. Los soldados la saludaron con un respeto y una atención palpables. No había rastro de burla. A sus órdenes, capitán. ¿Viene en misión de inspección, mi general? Preguntó el capitán con cautela. El nombre de Valentina Rojas era ahora un símbolo de temor y esperanza en todo el ejército. Valentina sonrió, una sonrisa genuina y radiante, por primera vez en mucho tiempo. No, capitán. Hoy de verdad vengo a visitar a mi sobrino. ¿El sargento Urbina? Enseguida lo localizo. Pase adelante, mi general. No, gracias. Espero aquí. Se quedó de pie, bajo el cálido sol. Sintió que la estrella en su hombro, aquella que Mendoza había intentado arrancar, por fin tenía el peso que le correspondía. Poco después, un joven sargento, su sobrino Carlos, llegó corriendo. Tía. Digo, mi general. Atención, firme. Valentina lo abrazó con fuerza. La humillación que sufrió en esa misma alcabala se había transformado en un acto de justicia monumental que había purgado a la institución. No fue una simple venganza, fue la extirpación de una raíz podrida para plantar una nueva semilla de esperanza. Y esa fue la catarsis más poderosa y gratificante de todas. El tiempo fluyó, arrastrando los momentos turbulentos. El escándalo, bautizado por la prensa como el caso Salazar, se fue desvaneciendo de la memoria pública. Pero bajo la superficie, el mundo seguía cambiando. En la prisión militar, el excapitán Ricardo Mendoza, ahora solo un número, fregaba los pisos, sin entender nunca que su propia arrogancia fue el detonante de todo. Él creía que solo tuvo mala suerte. En otro pabellón, Antonio Contreras cumplía su condena en silencio, aceptando que pagaba el precio por haber traicionado el juramento de su juventud. Francisco Salazar, en cambio, seguía conspirando desde su celda, pero sus redes de poder habían sido desmanteladas por el grupo Fénix. Estaba solo. La brisa del cambio soplaba más fuerte en los niveles más bajos. En el Fuerte Mara, el sargento Carlos Urbina era ahora jefe de escuadra. Mi sargento, una pregunta, dijo un soldado nuevo. La teniente que nos comanda es demasiado dura. ¿No será que exagera porque es mujer? Carlos casi se ríe. Recordó la mirada de desprecio de Mendoza. Y la estrella brillante en el hombro de su tía. Le dio una palmada al soldado. Oye, soldado, ubícate. Esa teniente viene de la academia y de los paracaidistas. No es dura porque es mujer, es dura porque es oficial. Y tú eres tropa. Aquí manda el rango, no el género. El rombo en su hombro pesa más de lo que tú y yo podemos imaginar. ¿Entendido? Entendido, mi sargento. Respondió el soldado, intimidado. Carlos miró una foto que tenía en su casillero, de él con su tía en un permiso. Ella, vestida de civil, sonreía. Pero él sabía que detrás de esa sonrisa se escondía una voluntad de acero. La respetaba, como soldado y como hombre. Mientras tanto, en Caracas, en la sala de mando del Grupo Fénix, la ahora general de división Valentina Rojas miraba una pantalla gigante. El informe final del caso Salazar.
Cientos de millones de dólares recuperados. La operación de limpieza extendida a toda la Fuerza Armada. Mi general, dijo su edecán, el comandante general me informó que su ascenso a mayor general está asegurado. Sería la primera mujer en un puesto de ese nivel en una rama de combate. Valentina negó con la cabeza. Eso no es lo importante. Pasó a la siguiente pantalla. Allí aparecía el nombre del verdadero cerebro detrás de Salazar. Un político activo, exministro de la Defensa. Salazar fue solo otra cabeza de la hidra. El corazón seguía latiendo. Ayudante, prepare el informe para la próxima operación. Pero mi general, esta vez el objetivo no es militar. Es un político. Es demasiado peligroso. Valentina miró por la ventana. El eco de los insultos de Mendoza resonaba en su memoria. ¿Peligroso? Sonrió fríamente. ¿Hay algo más peligroso que aquellos que venden el honor de la patria mientras visten el uniforme? Cuando me quité la chaqueta en esa alcabala, no vieron mi rango. Vieron a una mujer. No entendieron el peso de esta estrella. Y es mi responsabilidad demostrárselo. La guerra comenzó el día que Mendoza me llamó loca. La general Valentina Rojas caminó una vez más hacia un